Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Les invito a abrir sus Biblias nuevamente en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, el mismo pasaje donde tuvimos nuestra lectura bíblica. Abra ahí su Biblia, por favor. Vamos a ir al Señor en oración antes de empezar a examinar este pasaje. Amado Padre Celestial, una vez más venimos ante su presencia, pidiendo, Señor, que en esta hora sea el Espíritu Santo el Maestro que nos guíe a toda verdad, que Él nos ilumine y nos capacite para entender el mensaje de su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas preocupaciones tiene usted en esta mañana? ¿Cuántas preocupaciones hay en su mente? ¿Sabe? Un niño, cuando nace en un hogar funcional, un niño cuando tiene sus padres y nace en un hogar funcional, no se preocupa pensando por si su casa estará allí cuando él regrese, si habrá comida, si habrá ropa. El niño confía en que sus padres van a proveer todo esto para él. El niño sabe que sus padres están a cargo y ellos confían, los niños confían en que sus padres tendrán a cargo, estarán a cargo y suplirán todas estas necesidades. ¿Sabe? En la Biblia se nos dice a nosotros como cristianos que debemos ser como niños en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Se nos invita a que como creyentes nosotros confiemos en el cuidado providencial que nuestro Padre Celestial tiene de nosotros y aprendamos a confiar y a depender de Él. Hoy vamos a examinar dos mandatos que Jesús le da a sus discípulos. Dos mandatos que Jesús les da a sus discípulos. Por una cuestión de tiempo nada más vamos a poder ver uno de ellos el día de hoy, ¿verdad? Dos mandatos que Jesús da a sus discípulos. ¿Cuáles son esos mandatos? Bueno, en estos versos aprendemos que Jesús nos manda a no preocuparnos en los versos 22 al 31. Y después a no temer en los versos 32 al 34. No te preocupes, no temas. Son los dos mandatos de Jesús, ¿ok? Vamos a ver, en primer lugar, que Jesús nos manda a no preocuparnos. Vemos su mandato en el verso 22. Fíjense, y le dijo a sus discípulos, ¿ok? Note, esta enseñanza iba dirigida a sus discípulos, a los discípulos que lo estaban siguiendo. Bien, en el contexto, obviamente, por eso me gusta predicar expositivamente, porque usted sabe que todo pasaje está dentro de un contexto. En el contexto, Jesús estaba enseñándole a sus discípulos sobre cómo sería la vida en el reino de Dios. ¿Cómo sería la vida en el reino de Dios? Y cuando Jesús estaba enseñando, había una multitud de personas allí, ¿ok? Y un hombre que estaba en esa multitud interrumpió al Señor y le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Usted puede ver eso en el verso 13, ¿verdad? En el verso 13, este hombre interrumpe a Jesús y le dice: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Esto era algo muy común en aquella época. Las personas llevaban sus asuntos a los rabinos para que ellos intervinieran en estos asuntos, ¿verdad? Ahora, esta petición que le hace este hombre le dio una oportunidad a Jesús de explicarnos a nosotros, sus discípulos, porque si usted es creyente, usted es un discípulo de Cristo, cuál debe ser
nuestra actitud hacia los bienes materiales? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los bienes materiales? En el verso 15, Jesús dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús nos manda a no ser avariciosos. La avaricia es el afán desmedido de poseer riquezas para atesorarla. La avaricia es el afán desmedido de poseer bienes, riquezas, para almacenarla, para atesorarla. Jesús enseña sobre esto dando una parábola, la parábola del rico insensato, que está entre los versos 16 al verso 20. En los versos 16 al 20, Jesús da una enseñanza importante para sus discípulos y nos da un mandato directo e inequívoco de guardarnos de la avaricia, de no ser avariciosos. ¿Sabe? El punto es que el rico en la parábola pensó que él tendría una vida fácil, una vida cómoda, porque había acumulado todos los bienes que él podía desear o necesitar. Él tenía riqueza y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer graneros más grandes para acumular más. Y cuando tenía muchos bienes, pensó que tendría una vida fácil, cómoda, ¿verdad? Estoy satisfecho, tengo suficiente para vivir tranquilo, vivir cómodo, vivir bien. Estoy seguro. Ese era su pensamiento, ¿cierto? Pero en la parábola la respuesta de Dios fue que ese hombre en realidad era un necio, porque esa misma noche él moriría. Y sus bienes simplemente pasarían a manos de otra persona. No le servirían de nada. De nada. ¿Sabe? Aquí lo mencioné hace un tiempo atrás, ¿verdad? Les recuerdo las palabras de Steve Jobs, que fue el fundador de Apple, la compañía Apple, un hombre multimillonario. Un cáncer lo afectó y al final de su vida dijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que un reloj de $5 da la misma hora que un reloj de 500,000 y que un carro de $15,000 me lleva al mismo lugar que un carro de 150,000 o de 5 millones. Al final tengo mucho dinero, sin embargo no puedo pagar para que alguien tome mi lugar y muera en mi lugar. Y el dinero no le sirvió de nada. ¿Ok? Ahora, no quiero que me malinterprete. Todos necesitamos una cierta cantidad de dinero para vivir. ¿Ok? Todos necesitamos una cierta cantidad de dinero para vivir. Pero el punto que le estoy tratando de hacer, amado hermano, es que ese dinero, esos bienes que podamos tener y acumular, no son una garantía de seguridad para nosotros. No son una garantía de seguridad. En todo caso, lo que hacen es crear una falsa confianza que muchas veces conduce a la necedad, como le pasó a este hombre rico, ¿verdad? Yo estoy muy bien, no necesito nada porque lo tengo todo. Tengo riquezas. Bien. Y lo que la Biblia nos enseña es que la seguridad que muchos buscan en las posesiones materiales, en los bienes materiales, se encuentra solamente en Dios. Esa es la enseñanza fundamental. La seguridad que buscamos en los bienes materiales se encuentran solamente en Dios. Jesús afirma en el verso 21 que la persona que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios es necia, como mismo lo fue el hombre de la parábola. ¿Ok? Y ahora él va a explicar por qué. Verso 22. Por esto os digo, o sea, ese por esto os digo, esa es la relación, ¿verdad? Venía explicando todo esto
y ahora va a explicar por qué es una necedad acumular bienes y confiar en los bienes materiales para los creyentes, para los discípulos de Cristo. Fíjense lo que dice a continuación. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Fíjense, en este contexto, el Señor Jesús da un grupo de argumentos contundentes contra la preocupación excesiva por las cosas de este mundo. Bien. La necesidad física más básica para sostener nuestra vida era y es la comida. Necesitamos el alimento para poder vivir, ¿verdad? Y la necesidad más básica del cuerpo humano es la ropa. Necesitamos ropa para poder mantenernos calientes en el frío, ¿verdad? Y para poder estar seguros. Ambas posesiones son esenciales para la sobrevivencia humana. ¿Okay? La Biblia nos dice que si tenemos abrigo y tenemos comida, debemos estar satisfechos. ¿Ok? Ahora, en tiempos de Jesús, tenemos que entender lo que Jesús está explicando en el contexto, ¿verdad? En el contexto en que Él dice estas palabras. En tiempos de Jesús, la mayoría de las personas, para comer, para poder comer, para poder alimentarse, tenían que sembrar y cosechar ese alimento. O tenían que cazar o pescar para poder alimentarse. Y si querían ropa, tenían que comprar el hilo y tenían que buscar un telar y hacerse la tela para poder fabricarse esa ropa, o comprar la tela, si estaban cerca de una ciudad, que era donde generalmente había algunos comercios, y entonces hacer la prenda de ropa. Así que imagínense, en aquel contexto, los pobres tenían una verdadera lucha por adquirir su comida y su ropa. No era fácil, ¿ok? No era como nosotros, que cuando necesitamos algo, lo que hacemos es vamos al mercado y compramos la comida, ¿verdad? Aunque desgraciadamente los precios están tan caros que muchas veces ya las personas no pueden ni comprar comida, ciertamente, ¿verdad? Tristemente, las decisiones del gobierno que tenemos han sido tan pésimas que han llevado a una crisis económica en la cual las cosas cuestan 6 veces más de lo que costaban hace unos años atrás. Pero definitivamente tenemos opción, porque hay comidas más baratas y otras comidas más caras. Y usted necesita ropa y simplemente va a un mercado y encuentra ropa de todos los precios, ¿cierto? En aquel contexto no había eso. Por tanto, para aquellas personas, las personas de aquel tiempo, la vida se trataba de obtener suficiente comida para sobrevivir y la ropa que necesitaban para protegerse del intenso calor. Recuerde que Israel, la tierra de Palestina, mucho de su clima es clima desértico. Usted sabe que en los desiertos por el día hace un calor agobiante y entonces por las noches hace frío. Así que la ropa era imprescindible para protegerse tanto del sol, para no quemarse, como del frío de la noche. Los discípulos de Jesús, que habían abandonado sus profesiones, la mayoría eran pescadores, ¿verdad? O hacían otros oficios, habían abandonado sus profesiones y estaban siguiendo al Señor por el camino. Bien. Por tanto, dependían por completo de su provisión para suplir sus necesidades diarias. Piense en ello. ¿Ok? O sea, estos hombres dependían por completo del Señor para que supliera sus necesidades. ¿Por qué? Porque ellos no estaban ejerciendo el oficio que ejercían antes. Bien. Así que póngase por un momento en su lugar. Ellos no sabían de dónde vendría su próximo desayuno, no sabía de dónde vendría su próximo almuerzo o su próxima cena, y tampoco sabían de dónde podrían obtener el próximo vestido. Y es a ellos
en medio de esas circunstancias, que Jesús les dice, no os preocupéis. ¿Sabe? El término preocupar ahí significa estar ansioso, estar preocupado. El verbo griego es un presente imperativo. De hecho, es un doble imperativo. Significa que este es un mandato. ¿Sabe lo que es un imperativo, verdad? Es cuando se manda, se ordena. Bien. Jesús nos ordena a que no nos preocupemos. Ahora, debo admitir que eso no es fácil, humanamente hablando. ¿Cierto? No es fácil, nos preocupan muchas cosas. Sin embargo, Jesús nos dice, no se preocupen. Y es un mandato para los discípulos. Y se refiere a que debemos, a una actitud constante, se refiere a que debíamos vivir, y ese es el título del sermón, debíamos vivir sin preocuparnos. Eso es lo que Él nos dice literalmente, directamente. Ahora, sabemos que vivimos en un mundo en el que hay tantos problemas, tantas situaciones, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar con... ¿Qué está pasando en países? Inundaciones terribles, cientos de personas muriendo, otras personas muriendo de hambre en otros lugares, y el mundo es un caos. Y son tantas cosas que las personas empiezan a preocuparse y a ponerse ansiosos. ¿Y cuál es la solución común que buscan las personas ante la preocupación y la ansiedad? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la solución común que buscan las personas ante la preocupación y la ansiedad? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, la mayoría va al psicólogo, ¿cierto? La mayoría va al psicólogo. Déjeme decirte, ¿sabes tú que el objetivo de cualquier tratamiento que ellos ofrecen, es hacer que la ansiedad que usted tiene sea una parte manejable de su existencia diaria? O sea, ellos lo que te van a ayudar para que tú te sientas menos ansioso, supuestamente, no para quitarte la ansiedad. Ese es el punto, ¿verdad? Pero como explica el doctor John MacArthur en su comentario, voy a citar sus palabras, lo mejor que ellos pueden ofrecer es ayudarle a controlar su ansiedad. Jesús le ofrece eliminarla. Vivir sin ansiedad es parte de lo que el Señor ofrece. Es parte del mensaje del Evangelio. Es lo que tenemos los que estamos en el reino si queremos tomarlo. Por lo tanto, concluimos que si usted se preocupa como cristiano, la preocupación es un pecado. Pero es un pecado, y sigo citando las palabras, que surge de una falta de comprensión de Dios, una falta de comprensión de su amor soberano, una falta de comprensión de su cuidado soberano, una falta de comprensión de sus recursos soberanos. Así que eso es lo que Jesús desarrolla aquí. Jesús ofrece una vida sin ansiedad. El mandato de Jesús para usted y para mí, amado hermano, es: no te preocupes, no estés ansioso, no te afanes. ¿Ok? Ahora, ya hemos examinado el mandato. Ahora vamos a ver los motivos que el Señor nos da para que dejemos de preocuparnos. ¿Ok? Nos da el mandato: no te preocupes, no te afanes, no estés ansioso. Ahora vamos a ver los motivos que el Señor da en los versos 23 al 28. Verso 23, dice la Escritura: porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Fíjense, Cristo enseñó que el alimento y la ropa
no son la única ni la principal preocupación que debe tener el hombre. La vida, su vida y mi vida, nuestra vida, depende en última instancia de Dios y su palabra. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe? Si usted está vivo, es porque Dios así lo quiere. Si usted está vivo, es porque Dios así lo quiere. Hubo un predicador que afirmó que la mayoría de las preocupaciones nuestras, de los seres humanos, tienen que ver con el dinero. Y él se enfoca en la tensión que vivimos todos nosotros por vivir en dos reinos, en dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Bien. Jesús nos enseña cómo resolver esa tensión. Jesús nos dice que debemos darle prioridad a lo espiritual y confiar en que nuestro Padre Celestial suplirá nuestras necesidades físicas. Así como un niño no se preocupa porque sabe que sus padres tendrán cuidado, se nos está diciendo que aprendamos a confiar en el cuidado providencial de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos, la preocupación expone a las personas que quieren parecer espirituales, pero que en realidad no tienen una confianza plena en la soberanía de Dios. Cuando yo me preocupo, estoy diciéndole a Dios, yo no confío en que tú realmente estás en control de mi vida y que tú realmente vas a poder cuidar de mí. Ese es el punto. ¿Ok? Y Cristo, a continuación, utiliza dos ilustraciones de la naturaleza para explicarnos por qué motivos no debemos preocuparnos. ¿Bien? ¿Por qué motivos no debemos preocuparnos? Nos dice que consideremos, en primer lugar, el ejemplo de las aves en los versos 24 al 26 y en segundo lugar, el ejemplo de las flores en los versos 27 al 28. Vamos a ver el ejemplo de las aves. Verso 24, escuche las palabras de Jesús. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero. ¿Bien? ¿Sabe? Jesús nos pide a sus discípulos que aprendamos del ejemplo de las aves, que las observemos y que aprendamos de ellas. ¿Ok? Y que de su ejemplo saquemos una lección para nuestra propia vida. Los cuervos, las aves, bueno, ningún ave, no solamente los cuervos, ningún ave sabe absolutamente nada de agricultura, ¿verdad? Ellas no siembran, no cosechan y no almacenan sus alimentos. No tienen graneros. Bien. Déjeme decirle, Jesús en la enseñanza pone un punto más allá, algo peor aún. ¿Sabe que los cuervos, según la ley de Dios, era un ave inmunda? Era un ave inmunda. Usted puede ver eso en Levítico 11, 13 al 15. O sea, el cuervo era un ave inmunda. Bien. Y note lo que dice Jesús a continuación. Y sin embargo, Dios los alimenta, cuanto más valéis vosotros que las aves. ¿Sabe? Hay un predicador llamado Malnell, dice que los pájaros no son un ejemplo de ociosidad. Los pájaros no son un ejemplo de ociosidad, sino de libertad de ansiedad. De libertad de ansiedad.
Un ave vive de acuerdo con su capacidad y las funciones que han sido dadas por Dios. Nota el punto de Jesús. Jesús nos recuerda que usted y yo, como seres humanos, somos muchísimos más valiosos para Dios que las aves. Solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es un animal, como enseña obviamente la evolución. El hombre es la criatura, el pináculo de la creación de Dios. Es el único ser en la creación que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? ¿Entienda eso? Nosotros somos muchísimos más valiosos para Dios que las aves. Estoy en contra del abuso animal, no me gusta el abuso animal, pero también estoy en contra de la estupidez humana que muchas veces pone a los animales por encima de los hombres. No se puede comparar nunca el valor de un hombre al valor de un animal. ¿Ok? Debemos entender eso. Y el punto aquí es que si Dios provee para las necesidades de las aves y Él les proporciona a las aves su alimento diario, Jesús está diciendo, si Dios le proporciona a las aves su alimento diario, mucho más se lo va a proporcionar a ustedes. ¿Sabe? El salmista afirmó en el Salmo 37, 25, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendiga pan. ¿Ok? Dios es fiel a sus hijos. Ahora Jesús explica el ejemplo. Jesús nos explica ese ejemplo. Verso 25 dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Déjame decirte algo. Aunque te preocupes por tu vida, aunque cuides ansiosamente de tu cuerpo, aunque hagas, y no estoy diciendo que está mal, escúcheme bien lo que voy a decir porque no quiero que haya mala interpretación. O sea, es bueno que usted haga ejercicios, es bueno que usted se alimente correctamente, es bueno que tenga un buen régimen, es bueno, ¿por qué? Porque eso le va a dar calidad de vida. Pero usted puede hacer ejercicios, puede alimentarse correctamente, puede hacer todo, pero eso no le va a dar más vida. ¿Ok? Usted y yo, escuche bien lo que voy a decir, usted y yo no podemos prolongar nuestra vida ni un segundo más allá de lo que Dios determine. ¿Ok? Y Jesús dice, si usted no puede prolongar lo más importante que usted tiene, ¿qué es? Es su vida, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale su vida? ¿Por qué la cambiaría? Su vida es lo más importante. Jesús dice, si usted no puede prolongar su vida ni un segundo más de lo que Dios le ha asignado, entonces ¿para qué se preocupa por algo que usted no tiene el control? Ese es el punto. Si usted no tiene el control de algo, ¿por qué se preocupa? ¿Ok? Y el punto básico es este. Si usted está vivo, y evidentemente lo está porque está aquí, ¿verdad? Si no estaría en el cementerio. Si usted está vivo, es porque Dios así lo quiere. ¿Sabe? Este verso nos recuerda lo dicho por Job. En Job capítulo 14, versos 1 al 5. Recordemos que Job había perdido todo. Había perdido su salud, había perdido sus riquezas, había perdido sus hijos, lo había perdido todo. ¿Ok? Job dice, Job 14, 1 al 5, el hombre nacido de mujer, corto de días. O sea, la vida es efímera, es pasajera. ¿Verdad? Y lleno de turbaciones. Ahora, note la analogía que establece Job entre la vida humana y dice, como una flor brota y se marchita y
como una sombra huye y no permanece. O sea, está diciendo, la vida de las flores y las plantas es breve. Asimismo es la vida humana. Muy breve, ¿verdad? Sobre él ciertamente abre tus ojos y lo traes a juicio contigo, que hará algo limpio de lo inmundo. ¿Ok? Perdón, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Ahora, ¿de quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los seres humanos. Somos pecadores. ¿Quién puede limpiar su vida por sí mismo? Dice Job, nadie puede hacerlo. ¿Ok? Recuerde, Job hizo una pregunta. ¿Cómo se justificará el pecador delante de Dios? ¿Cómo? Bien. Note lo que dice en el verso 5. Ya que sus días están, ¿qué cosa? Están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios decretó el día, la hora, el segundo de tu muerte. Y ni tú, ni yo, ni los médicos, ni nadie puede cambiar eso. ¿Entendiste? Y no te vas a morir un día antes del que te toca, ni un día después. ¿Ok? Esa decisión es de Dios. Es de Dios. ¿Ok? Es de Él. La vida del hombre no solamente es corta, Dios ha determinado cada segundo y le ha puesto límites a nuestra vida más allá de los cuales no podremos ir, aunque nos preocupemos todos los días por ello. Aunque hagamos lo que hagamos, no vas a vivir un día más, un segundo más de aquel que Dios ha determinado para ti. Y entonces Jesús hace la pregunta para que usted y yo reflexionemos, para que meditemos en esto y reflexionemos. Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? O sea, Jesús está diciendo, si no le puedes añadir un segundo al curso de tu vida, ¿por qué te preocupas por las demás cosas? Esta es una objeción práctica de Jesús. Lo que nos está diciendo, amado hermano, es preocuparse es inútil. ¿Por qué? Porque la preocupación no cambia la situación. Preocuparse no cambia la situación. ¿Sabe? Debemos ocuparnos y no preocuparnos. ¿Entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Hay un problema. Ocúpese, no se preocupe. Haga lo que pueda y confíe en Dios. ¿Ok? Aunque usted y yo nos preocupemos, no podremos añadirle ni un segundo más al curso de nuestra vida. Así que es ridículo el preocuparse. Tenemos que aprender a confiar en que Dios, que ha hecho lo mayor por nosotros, ¿qué es lo mayor que Dios ha hecho por nosotros? Darnos vida. Estamos vivos gracias a Él. Usted respira su oxígeno y usted está vivo porque Él así lo quiere. Y si Dios ha hecho lo mayor, que es darnos vida, ¿ok? Entonces, Él nos proveerá lo que necesitemos para mantenernos con vida. Se puede confiar en que si Dios provee para las aves, que son criaturas inferiores, Dios va a ser fiel en proveer para sus hijos, a quienes ama y por quienes dio su Hijo amado. Cristo también nos dice que consideremos un segundo ejemplo, el ejemplo de las flores, verso 27. Verso 27 dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Nuevamente, note la implicación. Las aves no siembran, no cosechan y no almacenan en granero, ¿verdad? Los lirios no trabajan, no hilan, no producen
Y sin embargo dice Jesús que son ornamentados en sus texturas y colores de tal manera que poseen una belleza deslumbrante. Cuando usted mira las flores, son bellas, ¿verdad? Tienen colores, olores muchas veces, que son extraordinarios. Y déjenme decirles, las vestiduras de Salomón eran harapos, eso es lo que está diciendo Jesús. Las vestiduras de Salomón eran harapos de mendigo en comparación con las flores. Está estableciendo un contraste. Y recuerde, Salomón fue el rey más rico que tuvo la nación de Israel. El tiempo más próspero, donde había una riqueza incomparable. Y Salomón, bueno, lea la escritura y se va a dar cuenta que en el reino todo era oro, plata, y había una magnificencia tremenda. Fue la época más importante en el reinado de los reyes de Israel. ¿Ok? Y Salomón se vestía de ropas esplendorosas, humanamente hablando. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Toda la belleza de esos vestidos es incomparable con lo que Dios hace por una flor. Si Dios ha vestido así las flores, este es el punto, que se marchitan y perecen, no te vestirá a ti, no te suplirá el vestido a ti, que eres su hijo amado. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Una flor o nosotros? Quiero recordarle algo. Usted sabe que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Dios es inmutable, Dios no cambia. El Dios nuestro no es un Dios diferente al del Antiguo Testamento. ¿Entiende eso, verdad? ¿Lo sabe, sí o no? ¿Ok? ¿Sabe que cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, debido a su rebelión y a su pecado, ¿sabe? Israel estaba constantemente murmurando contra Dios. Queremos carne, queremos carne. Ahora, póngase en su lugar. Estar en un desierto, no hay mercados, no hay lugar donde comprar comida, donde comprar ropa, donde buscar agua. No es fácil, humanamente hablando. Fue una prueba, ¿cierto? Lamentablemente la prueba hubiera sido más sencilla si hubieran obedecido a Dios, pero como no lo hicieron, tuvieron 40 años en el desierto. ¿Bien? 40 años en el desierto. Pero el punto que quiero que te entiendas, se calcula que había cerca de 2 millones de personas en ese éxodo. Dios alimentó 40 años en el desierto a 2 millones de personas. Y Dios le provió alimento diariamente, les provió maná, ¿ok? Les provió agua. ¿Y sabes qué? Algo que quizás tú no sepas. Si usted lee en Deuteronomio capítulo 8, verso 4, dice, tu ropa no se gastó en ti. Dios cuidó incluso de su ropa, de su vestido. ¿Sabía eso? Y el punto principal, amado, es que si Dios cuida de las flores, ciertamente cuidará de ti. Si Dios cuidó de su pueblo en el pasado, ciertamente cuidará de nosotros en el presente. Después de examinar el ejemplo, vamos a ver la explicación práctica que da Jesús, verso 28. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, fíjense, esta descripción de la hierba demuestra cuán efímera es su existencia, cuán rápido la hierba desaparece, muere y desaparece, ¿verdad? Y el punto de Jesús es que a pesar de la brevedad de la vida de la flor, Dios, no obstante, las viste gloriosamente. Y Dios nos da todos los años una nueva provisión de flores para que nosotros podamos disfrutarlas. ¿Cierto? Si Dios hace esto por las flores, Jesús nos dice cuánto, escucha bien, esto es para ti y para mí, que nos preocupamos frecuentemente, ¿cierto? Escucha sus palabras. Cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe.
¿Sabe? William Hendrickson afirma que aquí hay un argumento doble. Un argumento doble que es como sigue. Primero, de menor a mayor, de menor a mayor. Y el punto es que si Dios provee para la hierba, que es de corta vida, ciertamente proveerá para sus hijos, que somos destinados a la gloria eterna. En otras palabras, la hierba, desaparece y después de eso se transforma, ya nunca más es. Sin embargo, su alma y mi alma son eternas, ¿sabe eso? Aun cuando muramos físicamente, nuestra alma nunca va a morir. Irá a la presencia de Dios aquellos que están en Cristo, o al infierno eterno aquellos que están sin Cristo, pero nuestra alma es eterna. Y lo que está comparando eso, está diciendo, ¿sabes qué? Si Dios provee tanto para algo que es temporal, para ustedes que son eternos, Dios proveerá mucho más. ¿Ok? Y el segundo argumento es de mayor a menor. Y el punto es que si Dios engalana las flores silvestres con ropas tan hermosas, entonces ciertamente vestirá a sus hijos con la ropa que ellos necesitan. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Dios siempre va a proveer lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. ¿Ok? Porque mucha gente quiere Christian Dior y Guy Chanel. Señor, dame Christian Dior y Guy Chanel. Dame un Rolls Royce o un Audi o y quiere una mansión con 5, ¿verdad? ¿Sabe? Eso es avaricia. ¿Sabe? Avaricia. Es querer tener para almacenar. Y ese es el punto precisamente que Jesús está llevándonos aquí. ¿Cuánto de lo que tenemos realmente necesitamos? ¿Cuántos pares de zapatos tenemos? 50 pares de zapatos, ¿para qué si tiene un solo par de pies? ¿Sabe que hay personas que no tienen ni un par de zapatos y viven descalzos? A veces usted y yo, amado hermano, tenemos tantas bendiciones que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Tenemos 2 ojos para ver, 2 oídos para escuchar, 2 manos, 2 pies. Tenemos salud física. Y se nos olvida dar gracias a Dios diariamente hasta el día que empezamos a sentirnos enfermos. Tenemos comida y no damos gracias a Dios hasta el día que estamos sin comida. No somos agradecidos. No somos agradecidos. Jesús da otras palabras para que meditemos en ellas. Jesús enseña que si persistimos en la preocupación, dice aquí ese verso, somos hombres de poca fe. ¿Qué significa eso, amado hermano? ¿Qué significa ser una persona de poca fe? Significa que realmente no creemos en su palabra, que realmente no confiamos en Dios, que pensamos que nadie va a hacer aquello por nosotros que nosotros no hacemos. Realmente no creemos que Dios tenga el control de todo lo que sucede en nuestra vida. No creemos que Él sea capaz de cuidar de nosotros. No creemos lo que su palabra nos dice acerca de su amor y de su cuidado providencial por los suyos. No creemos lo que cantamos ahorita, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Siempre, para siempre en ellas confiaré. Lo cantamos, pero la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? Déjame decirte, la fuente, el origen de toda la preocupación, ¿sabes cuál es? Es la incredulidad. ¿Sabías eso? Es la incredulidad. Y a continuación Jesús nos hace meditar en esto. Verso 29 al 31 dice, vosotros, y obviamente aquí Jesús se refiere a sus discípulos y está estableciendo una distinción entre sus discípulos y aquellos que no lo son. ¿Ok? Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber. ¿Sabe? Después de ilustrar el punto, Jesús regresa a su exhortación básica de que los discípulos no deben
estar preocupados y ansiosos por sus necesidades básicas como son la comida y la bebida. Ahora, no quiero que malinterprete el punto, ¿verdad? Ojo, no diga, ¿sabes qué? Bueno, si Dios me dice esto, me voy a quedar en mi casa, muy sentadito, muy cómodo, porque Dios me va a traer la comida a la puerta, ¿verdad? Y me va a proveer todo lo que necesito, me va a proveer la comida, yo no tengo que hacer absolutamente nada. No es eso lo que está diciendo. La Biblia nunca aboga por una actitud perezosa y despreocupada ante la vida. Bien, la Escritura es clara. Si usted lee 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10, dice, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Ok, que no coma. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo para trabajar. El trabajo fue parte del diseño original de Dios. Y el que no trabaja, pues no tiene derecho a comer. Sencillo. Bien. Pablo enseñó que todo discípulo de Jesucristo debe trabajar honestamente para sustentar su familia, pero no solamente para sustentar su familia, sino también para ayudar a las personas necesitadas. Si usted ve en 1 Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y los suyos incluye obviamente también a sus hermanos en Cristo, pero también incluye su familia, ¿verdad? Dice, y especialmente para los de su casa, note lo que dice a continuación, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Escuchó eso? El punto ahí de Pablo es que la mayoría de los incrédulos cumplen naturalmente este deber de sustentar su familia. O sea, la mayoría de los incrédulos, las personas que no son creyentes, que no son cristianas, que no tienen esas convicciones, saben que el deber es alimentar la familia, ¿cierto? Sustentar su familia. Todos los hombres generalmente hacen eso. Bien. Sin embargo, existen personas que afirman ser cristianas y quieren vivir sin trabajar. Quieren vivir sin trabajar. Quieren vivir recibiendo ayuda del gobierno y ayuda de las iglesias. Y lo que la Escritura enseña, que esas personas son peor que los incrédulos. ¿Ok? Son peor que un incrédulo. Hay momentos en que todo el mundo puede necesitar ayuda. No estoy en contra de eso. Pero hay personas que constantemente lo que están buscando es que se les ayude, porque lo que están buscando es no trabajar y depender de otros. Y la Biblia nos dice que debemos ser, en eso debemos ser sabios y debemos aprender a discernir. Yo he tenido muchos casos de personas que vienen y constantemente están pidiendo ayuda, pero nunca aportan nada. Nunca. ¿Ok? Y tristemente eso demuestra cuál es su prioridad. Jesús dice a continuación, y no estéis preocupados. Nuevamente, vuelvo a repetir, y no estéis preocupados. ¿Ok? Verso 30, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. O sea, lo que está diciendo Jesús es que los paganos, los incrédulos, no confían en Dios. Y por lo tanto, tienen que preocuparse por los medios de vida. Tienen que preocuparse por lo que van a tener, ¿verdad? Y Cristo enfatiza que un cristiano debería sentirse avergonzado de estar preocupado, como mismo lo está un pagano. O sea, los incrédulos se preocupan por estas cosas porque ellos no conocen nada sobre la verdadera naturaleza de Dios. Pero la persona que dice, Dios es mi Padre y Cristo es mi Salvador, si usted dice eso, si usted confiesa eso, Dios es mi Padre y Cristo es mi Salvador, debería estar más allá de tales ansiedades. O sea, debería confiar en el Dios que dice que es su Padre. Deberíamos depositar toda nuestra preocupación en Dios. Deberíamos echar, y ese es el punto que quiero que entienda, deberíamos depositar toda nuestra preocupación en Dios, porque esa es la única manera en que usted y yo vamos a sentir alivio de ella.
Debemos descansar en Dios. Debemos descansar en Dios. Y la seguridad nuestra proviene de la comprensión de que Dios es soberano. Y es fácil decirlo, lo difícil es creerlo. ¿Ok? Dios es soberano. Dios cuida, activa y providencialmente de sus hijos. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Dios es quien nos provee. Y Cristo nos invita a reflexionar en el conocimiento perfecto que Dios tiene de tus circunstancias. De tus circunstancias. Escucha las palabras de Jesús a continuación. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. ¿Lo vi en el verso 30? Vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. ¿Qué significa eso? Significa, amado hermano, que todas tus necesidades son plenamente conocidas por Dios. ¿Sabes eso, verdad? El Dios que está en control de todo conoce, evidentemente, conoce cuáles son tus circunstancias. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Por eso no necesitas vivir en un estado de preocupación constante, en un estado de ansiedad constante, sino que debes aprender a confiar en que el Dios que conoce todas esas cosas y el Dios que está en control de todo, el Dios que es soberano, va a suplir tus necesidades. El punto, amado hermano, es que la persona que puede decir con convicción, el Señor es mi pastor, también podrá decir, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque Dios es mi pastor. Dios cuida de mí. No es la iglesia quien cuida de mí solamente, no es el pastor humano, es Dios mismo, el pastor de los pastores. Cuida, vela por ti. Y cuando Dios vela por ti, Él te va a proveer. ¿Entiendes eso? Y ahora viene una exhortación positiva y con esto terminamos. ¿Cuál debería ser tu prioridad y mi prioridad? La prioridad de todo verdadero cristiano, de todo verdadero discípulo de Jesucristo. ¿En qué deberíamos estar ocupados y no preocupados? ¿Cuál debería ser nuestra prioridad número 1 en nuestra vida? Verso 31. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe que el reino de Dios es el único por el que vale la pena trabajar? ¿Sabe eso? ¿Sabe que todos los demás reinos de este mundo, tarde o temprano, van a desaparecer? Los imperios más grandes que han existido, los medos, los persas, Egipto, los medos, los persas, ¿verdad? El griego, los romanos, todos los imperios han desaparecido. Esta nación ha sido una nación extraordinaria por muchos años, pero evidentemente está en un declive tremendo, y ese declive es irreversible. Es parte del juicio de Dios por un pueblo que se ha vuelto rebelde y que ha obviamente rechazado a Dios. Y cuando el pueblo rechaza a Dios, las consecuencias son severas. ¿Ok? Por tanto, y el punto que quiero que entienda, es que nuestra prioridad no es el aquí y ahora. Nuestra visión debe ser, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Tengamos lo necesario para vivir, pero nuestra visión, nuestras metas, nuestras preocupaciones principales deben ser, nuestras ocupaciones principales deben ser en las cosas eternas. Las cosas eternas. ¿Sabe? El verbo buscar ahí significa buscar, ir en pos de. Y está en un tiempo presente. Lo que indica que este debería ser el hábito de todo discípulo de Cristo. La prioridad de todo discípulo de Cristo. Buscar el reino de Dios. Ahora, quiero que entiendas algo. Si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, tú eres, obviamente, ya tú estás en el reino. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice busca el reino de Dios? Significa que debemos concentrar nuestra energía
nuestra energía, nuestro trabajo en los intereses de ese reino. Bien, nuestro uso y preocupación por los bienes materiales refleja nuestro compromiso con Dios y el grado en que nuestros corazones realmente están puestos en su reino y su justicia. Usted y yo no debemos descuidar nuestros deberes mundanos, pero debemos priorizar. Nuestra prioridad debe ser invertir más tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros en el reino de Dios. Debemos procurar, amado hermano, que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas tan perfectamente como se hace en el cielo. Recuerda la oración de Jesús: hágase tu voluntad. ¿Verdad? Debemos procurar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas tan perfectamente como se hace en el cielo. Buscar su reino, amado hermano, es buscar vivir de una manera que honre la presencia y el gobierno de Dios. Buscar su reino es vivir para la gloria de Dios y poner a Dios en primer lugar en todo cuanto somos y en todo cuanto hacemos. Y de esa manera podremos realmente ser libres de la preocupación. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Tu palabra es muy clara. Y Señor, sabemos que humanamente todos en algún momento nos preocupamos por diferentes asuntos. Ayúdanos a entender que la preocupación en realidad es un pecado ante ti. Ayúdanos a entender, Señor, que en última instancia tú estás en control de todo y que nuestro deber es simplemente confiar en ti, porque tú eres un Padre amoroso y tú suplirás nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores olvidadizos. Señor, que realmente podamos vivir de una manera que te glorifique, confiando en tus promesas y obedeciendo tu palabra cada día de nuestras vidas. Aplica esta palabra a nuestros corazones. Ayúdanos a crecer en nuestra semejanza con Cristo, el varón perfecto. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén.